Hoy es 17 de diciembre y vamos a hablarles de algunas curiosidades acerca de la Guerra de Reforma, que inicia precisamente en un día como hoy, pero de 1857. Y bueno, por eso tiene que ver un poco con la Navidad, por eso tenemos aquí nuestra flor de Nochebuena, que bueno, aquí la historia de esta florecita es precisamente otra historia. Hacemos un breve paréntesis porque ya ven que había un gringo que se apellidaba Poinsett y que él, bueno, pues descubrió que esta flor se utilizaba en estas épocas porque es precisamente cuando florece, se la lleva a su país y entonces ahí se conoce como poinsettia, pero bueno, en realidad es oriunda de estos lares y pues nosotros la llamamos Nochebuena, ¿no? Porque precisamente como que antecede a la Navidad. Pero también la Navidad, pues tuvo fechas muy relacionadas con lo que fue la Guerra de Reforma. Y entonces recuerdo que en una ocasión estaba yo escuchando el programa de radio de José Manuel Villalpando y él decía que Miramón le recordaba la Navidad y decía que alguna vez iba a decir por qué, ¿no? Pero la verdad es que ya no supe por qué o no escuché el programa, o a lo mejor no se hizo, quién sabe, a lo mejor sí se hizo, pero ya no lo escuché. Entonces, pues me quedó esa duda, ¿no? Dije, pues, ¿qué tiene que ver Miramón con la Navidad, no? Y ya investigando, pues es precisamente porque estas fechas están muy relacionadas con esta guerra de reforma. Inicia, les digo, un 17 de diciembre. Después también por el plan de Navidad, pues Miramón es proclamado presidente. Y posteriormente también en una Navidad es cuando ya finalmente vence la República, pero eso es en 1860. Pero pensando en esto, bueno, pues no solamente Miramón está relacionado con esto, ¿no? También Benito Juárez, porque obviamente, bueno, pues desde el inicio también Benito va a tomar pues el liderazgo de la facción liberal. Recordemos que Comonfort es cuando renuncia en esta época ya navideña de 1857. Vamos a regresar ahí por el momento. Y bueno, lo que sucede es que la Constitución de 1857 pues sí tenía ciertas leyes ya para empezar a separar la iglesia del Estado y eso pues obviamente a la iglesia no le iba a parecer. Entonces empezó así como a tratar de convencer a los que habían votado por ella de que si seguían por ese camino, pues se iban a quedar excomulgados, ¿no? Y obviamente, bueno, ellos como católicos, porque la mayoría, aunque fueran liberales, también eran católicos, solamente decían, bueno, pues que ya no esté tan pegada la política con esto de la religión, pero pues ya viendo eso, que iban a quedar excomulgados, pues no les pareció, ¿no? Iban a decir, bueno, pues ¿por qué vamos a perder así, pues nuestra alma, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pues Comonfort era uno de ellos, era un liberal moderado, y él va a decir, pues no. Le va a hacer caso a Félix Zuluaga, que Félix Zuluaga, pues es el que se levanta, precisamente les decía un 17 de diciembre como hoy, de 1857. Y bueno, pues va a convencer a Comonfort de que se haga esta especie de autogolpe de Estado porque él era el presidente en ese momento, ¿no? De los liberales. Y él dice, ok, esta constitución pues no nos funciona bien, vamos a discutirlo, me ofrecen el mismo puesto de este otro lado, y vamos a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Benito Juárez en ese tiempo era el secretario de la Suprema Corte de Justicia. Y la Constitución decía que si faltaba el presidente, pues iba a subir precisamente el que estuviera ahí en la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez. Y Juárez, pues no le parece esta idea de Comonfort, ¿no? De que de ese gobierno, pues ya quitarlo, sino que él dice, no, yo voy a resistir. Y dice Comonfort, no, pues si no estás de acuerdo conmigo, te vas a quedar encerrado. Entonces lo apresa ahí en un salón del Palacio Nacional, que ahí, de hecho, si pasan por la calle de Moneda, ahí está una placa que dice en este lugar estuvo preso Benito Juárez. Y entonces, por eso digo, también Benito Juárez pues tiene relación con estas fechas, porque imagínense, ahí se queda encerrado toda esta temporada. Entonces, es Navidad y Benito Juárez preso, ¿no? Entonces, bueno, ya después cuando como Ford se da cuenta de que Zuluaga lo engañó y que realmente no le iba a respetar ese puesto de presidente, que Zuluaga se autoproclama él mismo presidente, entonces pues ya queda como Ford, ahora sí como decimos ahora quedó payaso, ¿no? Porque dice, ¿qué onda? Ya no quedé bien con nadie, ¿no? Ni con mi amigo Juárez, ni con este que me andaba aquí convenciendo, ni con Dios, ni con el diablo quedé bien. Entonces, pues va a liberar a Benito Juárez y le va a decir, pues ahora tú toma la batuta. Y ya, entonces Benito pues se convierte en el presidente
por el momento interino de los liberales, ya después lo va a corroborar lo van a corroborar los diputados ya como presidente y va a empezar su periodo presidencial. Pero bueno, por el momento pues ya es cuando se levanta en armas, ¿no? Benito Juárez como cabeza de los liberales y del otro lado pues está Félix Zuluaga, ¿no? Y es cuando empieza todo esto de la guerra de reforma, que por eso les digo pues tenemos aquí esta florecita porque pues ahí se relacionan mucho estas fechas con esta guerra. Y después de eso, ¿qué sucede? Bueno, pues sabemos que Miramón estaba peleando del otro lado, pero todavía no era presidente. A él lo suben a general y posteriormente cuando ven que la causa conservadora estaba perdiendo popularidad y él pues sí la tenía, porque ya ven que las personas decían que era el joven Macabeo que andaba pues defendiendo la religión, ¿no? Para ellos. Claro, también los fueros militares, porque también era eso. Entonces, se les ocurre a los conservadores que lo van a proclamar a él como presidente. Y eso sucede en el llamado Plan de Navidad. Eso ya va a ser en 1858. Pero bueno, pues Miramón al principio no acepta porque dice, bueno, pues es que el presidente es Zuluaga y aparte Zuluaga hasta había sido su padrino de bodas, entonces ya cómo voy a andar ahí pues contradiciendo a mi padrino, ¿no? Entonces no acepta, pero el mismo Félix Zuluaga sí se da cuenta que la causa sí estaba perdiendo popularidad y le dice, no, está bien, pues yo mismo te voy a hacer que seas presidente, ¿no? Entonces ya lo coloca él en la presidencia y Miramón es cuando asciende, ¿no? Precisamente con el plan de Navidad. Entonces, bueno, por eso yo creo que decía Villalpando que pues estaba relacionado con la Navidad, ¿no? Ya vimos que pues del otro lado también Benito Juárez y así es como empieza otra Navidad, otra temporada así, pues igual en la guerra, ¿no? Pasa el tiempo, se supone que ya también Miramón se le había terminado su periodo de interino y dice Zuluaga, pues ya voy a regresar yo al poder, porque realmente pues sí solo lo habían hecho como para hacer para levantar, ¿no? La popularidad del movimiento. Y entonces es cuando Miramón dice, no, pues ¿qué crees? Ahora sí ya no. Ya me di cuenta que nada más así como que me querías utilizar y te voy a enseñar cómo se ganan las presidencias, ¿no? Entonces se lleva a Félix Zuluaga para que vea las batallas, ¿no? Porque decía él, yo estoy aquí luchando, entonces no es justo que como que yo siga aquí luchando y ya tú regreses a ser presidente. Entonces Zuluaga, pues sí, ya eso no le parece, estas batallas pues sí eran bastante cruentas, entonces mejor se va ya después como puede y se queda Miramón todavía de presidente. Pero pues finalmente pues sabemos que va a perder, ¿no? Hacen muchísimas batallas en esta guerra de reforma hasta que llega el año de 1860 y también otra vez en estas temporadas navideñas, en un 22 de diciembre de 1860 tiene lugar la batalla de Calpulalpan. En esta batalla, ya del otro lado, ya ven que había estado Santos degollado todo el tiempo, pero pues había después tenido problemas ahí con Benito Juárez porque habían tenido algunos desacuerdos. Entonces, Benito Juárez va a poner a Jesús González Ortega. Y bueno, pues Jesús González Ortega va a idear una estrategia junto con Ignacio Zaragoza y con Leandro Valle, que aunque Leandro Valle era muy amigo de Miramón, pero pues ahora ya estaban en facciones distintas, ellos le van a dar muy buenas ideas para esa batalla. Y finalmente, pues es que ellos también, bueno, Leandro sí conocía como que los puntos débiles de Miramón, ¿no? Pues sí lo conocía bien. Y bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces tienen que luchar ahí, dan sus tácticas. Y finalmente, pues sí, vence ya la facción liberal y ya van a entrar a la Ciudad de México precisamente pues ya en Navidad. Entonces Miramón llega el 24 de diciembre, ahora sí que como que corriendo porque él había tomado presos a Santos Degollado, a Benito Gómez Farías, que era el hijo de Valentín Gómez Farías, y también a Felipe Berriozábal. A ellos tres los había tomado presos en Toluca. Entonces, bueno, estaban ahí prisioneros en el Palacio Nacional, igual como estuvo Benito Juárez, ¿no? Pero pues ya era esto de la Nochebuena, pero pues ya más bien era una Nochebuena, pues más bien como que un poco extraña, ¿no? Porque para ellos pues ya habían perdido la guerra, entonces ya iban a entrar los liberales, ya era eso inminente, y él pues sí los tenía presos ahí en el Palacio Nacional. Entonces hay varios conservadores que le dicen, pues es que ya van a llegar ahora sí que pues la facción liberal, que fueron los que ya habían ganado, y por lo menos le dijeron a Miramón, mata a estos prisioneros, así como que para vengarnos en ellos, ¿no? Miramón, pues sí, era sí a veces también, o sea, ordenaba fusilamientos y todo,
pero también se caracterizaba por ser caballeroso. Entonces él dice, no, 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 porque ellos están prisioneros, no están ahorita así como que en un campo de batalla, entonces no, no les vamos a hacer eso. Incluso los van a resguardar en el cuarto del gobernador del Palacio Nacional, porque era así una especie como de amo de llaves o algo así, de que pues era como el administrador de este palacio. Y pues ahí van a colocar a estas personas para que no les hagan nada, porque sí, ya estaban ahí, otros conservadores diciendo, ¿no? Pues sí, vamos a fusilarlos, ¿no? Y bueno, eso no sucede, afortunadamente, porque además no querían que se rompiera el orden, ¿no? Entonces, lo que dice Miramón es que le va a pasar ya el bastón de mando de la Ciudad de México a Santos Degollado, para que así ya las tropas entren en orden y pues él las reciba y todo. Pero dice Santos Degollado, es que pues yo tuve problemas con Benito Juárez, no, yo no puedo recibir este bastón de mando. Y ya le dice, no, pero pues es que yo ya me voy, o yo también, bueno, quiero negociar que me dejen salir o algo, porque entonces ya cuando entran los liberales, pues a quien iban a querer fusilar era precisamente a Miramón, ¿no? Pero dice, bueno, pero mientras sí se lo doy a usted o a Felipe Berriozábal, porque pues ustedes yo creo que van a mantener ese orden. Y ellos dicen, bueno, está bien. Pero entonces ya quien entra triunfante pues es Jesús González Ortega. De hecho, pues sí, Miramón trata de negociar con ellos, de decir si me dejan salir pacíficamente, hacemos algún trato, y ellos le dicen no, pues ya perdió la guerra, resguárdese como pueda, porque si no, pues ya ahora sí que usted va a ser el prisionero, ¿no? Entonces, pues ya Miramón se tiene que salir de ahí, precisamente el día de Navidad, el 25 de diciembre, y también es ese mismo día que va a entrar ya triunfante, pues Jesús González Ortega. Benito Juárez está un poco más lejos, entonces él va a entrar hasta enero, ya sería de 1861, pero cuando entra Jesús González Ortega y va a entrar por la misma calle por donde había entrado Iturbide cuando fue lo del desfile del ejército trigarante, pues por ahí entraban así como que todos, ¿no? Para llegar a Palacio Nacional. Y justo por ahí estaban, a la altura más o menos como de donde ahorita está el Sambor de los Azulejos, estaba precisamente Santos Degollado, con los otros dos compañeros que habían sido ya liberados y que bueno, pues ahora ya tenían este bastón de mando y se lo iban a pasar a González Ortega, que pues ahora él era el vencedor. Pero González Ortega los alcanza a ver y llama a Santos Degollado para que se una a la comitiva, porque le dice, si bien yo fui como el general en jefe ya de las últimas batallas, pues usted lo fue durante mucho, mucho tiempo en la guerra de Reforma, entonces también merece este reconocimiento y ya se van juntos hacia Palacio Nacional y así es como se va a proclamar pues esta victoria liberal precisamente un 25 de diciembre de 1860, que es cuando concluye la Guerra de Reforma. Por eso la Guerra de Reforma tiene mucho que ver con la Navidad. Bueno, aparte de que sí, también Miramón y también Juárez, también Santos Degollado, Jesús González Ortega y muchos de esos generales que pues tuvieron esas fechas especiales precisamente en estas temporadas navideñas. Y eso es un breve comentario acerca de estas fechas efemérides. Hasta luego.